Para comenzar, hermanos, es importante notar lo siguiente. El Salmo 64 es en general en tono, sin referencias particulares que nos ayuden a fecharlo o a asignar un tiempo. Es como muchos otros salmos que tratan del contraste entre los buenos y los malos. También se ha asignado este salmo a un tiempo antes del exilio que tuvo la nación de Israel y se le asigna al rey David, como dice el título de nuestro salmo. Tradicionalmente este salmo se ha estudiado como si fuera un lamento individual que revela las angustias de alguien preocupado por el peligro que corre su vida. Otros salmos como este que hemos podido mirar es el Salmo 3, 5, 7, 11, 26, entre otros muchos. Y este salmo nos anima a que nos preguntemos lo siguiente. Todos ustedes y yo como hijos de Dios, eh, muchas veces en nuestras vidas podemos pensar en si Dios es un Dios bueno, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? ¿Y por qué a las personas malas no les va tan mal? Eh, ¿Triunfaría lo malo tantas veces sin que pase nada? Bien, este salmo nos da una respuesta. Este salmo responde asegurando que hay retribución divina, que hay retribución divina. Y sí, todos creemos que este mundo lo está gobernando un Dios bueno. Todos lo creemos. Y lo debemos seguir creyendo. Quiero que miremos un pequeño ejemplo, un pequeño abrebocas de lo que les va a mostrar el Salmo. Quiero que miremos, por favor, Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Y quiero que miremos una retribución divina. Primera de Reyes, capítulo 21. Quiero que leamos del versículo 2 al 10. Y Acab habló a Naboc, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Naboc respondió a Acab, guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Naboc de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Naboc de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Naboc de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Naboc. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Naboc delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Miremos el versículo 13 ahí mismo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Naboc delante del pueblo, diciendo, Naboc ha blasfemado a Dios y al rey,
y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Ahora miremos el versículo 17 del mismo capítulo 21. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, vamos a leer hasta el 19. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Ahora saltemos al capítulo 22, ahí del mismo libro de Reyes, y vamos a leer el versículo 34. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 30. 22, 30. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Así que saltemos al versículo 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Leamos por favor el versículo 37, más abajito. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultado al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Ahora miremos qué pasó con Jezabel. Ahí en el libro de Segunda de Reyes, más adelantico, Segunda de Reyes, capítulo 9, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Segunda de Reyes 9:30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Miremos el versículo 32. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Miremos el versículo 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Bien, ¿qué pudimos apreciar? Que el soberano, el Dios, ve y también actúa. Él ejerce su justicia para con los perversos que oprimen a los justos. Así el título para este salmo es, Jehová ve y actúa. Ahí ponemos la siguiente, por favor. Y así con esta pequeña introducción, quiero por favor, hermanos, que oremos para que Dios bendiga esta enseñanza. Santísimo Rey de la Gloria, estamos delante de ti, primeramente reconociendo que somos tus siervos, reconociendo que somos tus hijos, reconociendo que estamos necesitados de tu sabiduría, de tu guía, de tu Santo Espíritu, para que seas tú ministrando tu palabra a través de tu siervo y que los hermanos sean escuchando atentamente y también escuchando tu voz y también edificando su vida, Padre Celestial. Quieras tú en este momento, en este tiempo especial, amado Rey, bendecir a la iglesia,
a nuestros pastores, nuestros diáconos y a todos y cada uno de los hermanos que necesitamos de tu guía a cada momento. En nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos. Entonces, el título es Jehová ve y actúa. Miramos la siguiente, por favor. Y el bosquejo para el Salmo 64. Volvemos al Salmo, por favor. Salmo 64 son 2 puntos. La primera es la petición del íntegro, versículo 1 al 6. Y el segundo punto, la confianza del justo, versículo 7 al 10. Bien, pasamos a la siguiente y vamos a comenzar. Primer punto, la petición del íntegro. Entonces vamos a mirar los versículos del 1 al 6. Y en este primer punto hice 2 pequeños subpuntos. La primera es la súplica, versículos 1 y 2, y la segunda es la razón de la súplica. Entonces comencemos con la súplica. Versículo 1 y 2. Dice David: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Miren, mis hermanos, cómo dice la traducción viviente. Oh Dios, escucha mi queja. Protege mi vida de las amenazas de mis enemigos. Escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada, de esa pandilla de malhechores. Comenzamos diciendo que David inicia su oración con la súplica, como estamos viendo, con la petición, con el ruego. Él también lo llama queja. Ahí vimos en el primer versículo: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. También esta queja la podemos mirar como una inquietud sincera del siervo de Dios. ¿Y cuál es la petición? ¿Cuál es la súplica? ¿Cuál es el ruego de David? Dice David claramente: que Dios proteja su vida. Que Dios proteja la vida de David. Esa es la súplica. Es librarlo de las amenazas, protegerlo de los planes malvados. ¿De quiénes? De los que conspiran todo mal contra él. Noten, mis hermanos, versículo 1 y versículo 2, hay 3 verbos que se resaltan: escucha, guarda y esconde. Eso le está pidiendo David a su padre. David le pide a su padre Jehová que lo escuche, que lo guarde y que lo esconda. Y noten, esos verbos son imperativos. Creo yo que David debe hacerlo con mucho respeto para con el Creador. Son imperativos del siervo de Jehová para con su Creador y Padre. David tiene la convicción y la seguridad de que su amado Padre lo va a escuchar, de que su amado Padre lo va a guardar, de que su amado Padre lo va a esconder o lo va a proteger. Y nos debemos preguntar, bueno, ¿de quién lo debe proteger? ¿De quién lo debe esconder? Miremos así, hermanos, el versículo 3 y el versículo 6. Así pasamos a la razón de la súplica. La súplica claramente es que Dios lo escuche a David, que Dios lo guarde y que Dios lo esconda o que Dios lo proteja. Antes de pasar al versículo 3, miremos el versículo 2. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Noten, David pide a su padre que lo esconda del secreto o de los planes o de las conspiraciones de los malignos. Noten que esos malignos, estos inicuos, deliberadamente están tramando, están planeando hacer daño al siervo de Dios. Están planeando planes perversos. Y ahora David va a expresar la razón. La razón está en el versículo 3 y 6. Quiero por favor que lo podamos mirar. Versículo 3.
¿Qué hacen estos perversos? Miremos. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? O más bien, ¿quién los ha de mirar? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Bien, miremoslo más detenidamente. Estos inicuos, inicia el versículo 3 diciendo que su lengua es amarga. La lengua es amarga. Son personas que inventan cual mentira con el fin de qué? De destruir al siervo de Dios, al rey David. Maquinan día tras día, cómo herir a los justos. Son personas necias, sin temor de Dios. Miremos el versículo 5, cómo lo lee la versión de las Américas. Se aferran en propósitos malignos, hablan de tener trampas en secreto y dicen, ¿quién las verá? Ellos están tan confiados en su necedad que dicen, ¿quién ha de ver las trampas que le estoy preparando a David? Nadie. Ellos creen que nadie es. Están convencidos que nadie es. Hermanos, si miramos bien este texto, nos damos cuenta de lo perverso que son esos enemigos del rey David. Observemos que esos impíos son necios, porque en sus perversidades creen que nadie los ve. Creen que nadie los va a ver, que nadie los va a descubrir. Ellos creen que van a lograr su cometido, están convencidos. Miremos el versículo 6 en la versión textual. Traman cosas perversas, diciendo, hemos completado un plan bien concebido, están convencidos. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos se corrompe en lo recóndito de su corazón. Miremos también cómo lo lee la traducción viviente. Dicen mientras traman sus delitos, hemos orquestado el plan perfecto. Es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos. Esos malignos, impíos e inicuos usan todas sus capacidades y habilidades. ¿Para qué? Para destruir, para herir, para conspirar, para maquinar. ¿Contra quién? Contra el justo David, contra el rey David. Por ello, hermanos, la razón de la petición de David es apremiante. ¿Por qué? Porque estos enemigos de David son realmente perversos, ya que se enorgullecen en su inteligencia, en sus maquinaciones. ¿Para qué? Para hacer el mal, para herir al siervo de Dios. Aquí, hermanos, es importante que recordemos quién es David. David es rey, ¿cierto? Es rey de Israel. Noten, David es un rey. Y es un rey muy exitoso. Porque todas las batallas y las guerras las había ¿qué? Ganado. Él no perdió ninguna. Porque contaba con un ejército de más de 1,5 millones de soldados. Demasiados. Demasiados, hermanos. Para una nación tan pequeña es demasiados soldados. Pero él no confiaba en sus éxitos. Él no confiaba en su gran ejército. Él no se fiaba en todo lo que su Padre Celestial le había dado, sino que acude directamente a Dios. Él acude directamente a su Padre. ¿Y qué le dice? Versículo 1, escúchame. Le dice, Padre, guárdame. Le dice, Padre, escóndeme.
Y noten, el rey David, su mejor arma es la dependencia, es la oración, es la confianza. ¿En quién? En su Padre, en su Padre. Noten, hermanos, la humildad del poderoso rey David y la dependencia de este siervo. Miremos aquí paralelamente Lucas 6:12, por favor. Lucas 6:12. Es un ejemplo sencillo, pero demandante. Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hermanos, qué ejemplo tan sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque así como nuestro amado Salvador dependía de su Padre para esta grande decisión, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque primeramente yo, como ustedes, mis hermanos y hermanas, debemos orar más en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo como familia, hoy como iglesia. Es claro, hermanos, que si hay aflicción, dificultad, necesidad, ansiedad, escasez o felicidad, ¿qué debemos hacer? Lo que hizo David y lo que hacía el Salvador. Orar, orar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios ve y porque Él actúa. Como padres, como esposos, como hijos, no intentemos, hermanos, porque muchas veces nos pasa, no intentemos ser más sabios que el rey David, ni más sabios que el Salvador, ni actuar en sus fuerzas y en mis fuerzas, sino supliquemos al que nos da la fuerza, supliquemos al que nos da la inteligencia, supliquemos al que nos da la salud, supliquemos al que nos da todo. ¿Y es a quién? A nuestro amado Dios, a ese Padre celestial de David, a ese Padre amado de Jesucristo. Tenemos, hermanos, que orar, orar. Queridas hermanas mayores, adultas y jóvenes, sigan dependiendo en todo tiempo de nuestro glorioso Dios, teniendo la completa seguridad, como la tenía el rey David, que Él las escucha, que Él las guarda, que Él las protege. Recordemos todos como iglesia que Jehová ve y también actúa. Así miremos, hermanos, el segundo punto, que es la pasamos por favor, que es la confianza del justo. Y vamos a mirar versículos del 7 al 10, la confianza del justo. La primera parte es la respuesta divina, versículos 7 y 9, y la segunda parte, el gozo del justo, versículo 10. Comencemos con la primera parte, la respuesta divina. David, ¿qué le había pedido a su Padre Celestial? Que lo escuche, que lo guarde y que lo proteja o que lo esconda. ¿Por qué? Porque sus enemigos están conspirando y maquinando iniquidades contra él. Ahora nos preguntamos, ¿será que Dios hará algo? Leámoslo. Leamos versículo 7 y versículo 8. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Miremos, hermanos, cómo dice la traducción viviente. Pero Dios mismo les lanzará sus flechas y los herirá de repente. Su propia lengua los arruinará, y quienes los vean menearán la cabeza en señal de desprecio.
Dios el Padre Celestial los herirá. Con las mismas flechas que estaban planeando atacar al siervo de Dios, esas mismas flechas, Dios las usará para contra ellos mismos. Y ellos serán aquellos que sufrirán burla. Hermanos, muy importante. Aquellos que se iban a burlar del rey David, iban a ser burlados. ¡Qué bendición! David tiene la absoluta y suficiente confianza de que su Padre amado lo escucha, lo protege, lo guarda y también que lo defiende. Sí, hermanos, Jehová defiende a su siervo David. Jehová lo defiende. Hermanos, quizás ustedes y yo suframos injusticias. Quizás se nos burlen muchas veces. Y digamos, Dios, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no me defiendes? Hermanos, recuerden, Dios siempre está bien. Y también Dios siempre está actuando. Dios siempre está actuando. Quizás no sabemos Dios cómo está actuando, pero Él está actuando. Quizás, hermanos, Él está actuando en que quiera que ustedes y yo confiemos más en Él. Quizás Él quiere, hermanos, que ustedes y yo seamos más pacientes. Quizás quiere que seamos más misericordiosos. O quizás quiere que seamos personas que oremos más. O quizás quiere que su carácter y el mío sea más al de nuestro Salvador. O que aprendamos a ser consistentes en la mortificación de nuestro pecado. Pero sabemos, hermanos, que Dios siempre está actuando. Y David así lo muestra en su oración. Miremos, hermanos, el versículo 9. Lo voy a leer, versículo 9. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Noten, hermanos, que en este verso 9 también hay tres verbos. Están temerán, anunciarán y entenderán. Y aquí nos debemos preguntar, bueno, ¿quiénes temerán? ¿Quiénes anunciarán? ¿Quiénes entenderán? De manera general, se puede responder que los sujetos de los que se están hablando versos anteriores, es decir, los enemigos perversos de David, que pasan a ser enemigos de Dios. Hermanos, ¿recuerdan Éxodo? Noten, el verso 9 que nos está diciendo que los enemigos perversos de David harán tres cosas: temerán, anunciarán y entenderán. Quiero que recordemos Éxodo, cuya nación conoció al poderoso Dios de los israelitas. ¿Cuál nación? Egipto. Egipto conoció al poderoso Dios de Israel. ¿Cómo lo conocieron? Con la plaga de la sangre, con la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga en el ganado, la plaga de las úlceras, del granizo, las langostas, las tinieblas. ¿Y cómo más lo conocieron? Con la muerte de todos los primogénitos de los egipcios. Después de este despliegue de poder del gran Jehová, todas las naciones temían y anunciaban y entendían un poco quién era el Dios de los israelitas. Después del Éxodo, después de que está Moisés, después de que está Josué, los textos nos hacen ver que las naciones sabían cuál era el Dios de los israelitas. Sabían que era un Dios poderoso, que los sacó con mano fuerte ¿de dónde? De Egipto. Y noten que Egipto en ese tiempo era el imperio. Entonces ese Dios era realmente poderoso.
Hermanos, en el verso 9, el rey David expresa una vez más la consecuencia de la respuesta. Noten que estamos viendo Dios cómo responde. Y noten que David en el verso 9 está diciendo que esos enemigos temerán, que esos enemigos conocerán y que esos enemigos entenderán. ¿Qué entenderán? ¿Y qué conocerán? ¿Y qué temerán? Que sus propias maquinaciones ¿qué? Se les devolvieron. ¿Y quién hizo esto? Dios. Dios, el poderoso Padre de David. El rey David expresa una vez más la consecuencia de la respuesta. Así en su tiempo los enemigos de David temieron a Israel, porque entendían que no era el gran rey David, no era el poderoso David, era el Dios de David, el que le daba las victorias, el que le daba las victorias. Era Dios el que defendía a su siervo como a su pueblo. ¿Y David cómo culmina la oración? Con el gozo que esto produce. Yo les pregunto, ¿no produce gozo que Dios nos responda? ¿Cierto? Amén. Y más cuando es como queremos. Más, ¿cierto? Miremos así, hermanos, la parte B, el gozo del justo. El versículo 10 dice así: se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Aquí también, hermanos, vemos un juego de tres verbos. Dice, se alegrarán, confiarán y gloriarán. Se alegrarán, confiarán y gloriarán. Todas estas acciones, ¿quién las produce? Jehová. Aquí el que ve y actúa, que es Jehová, su Dios y mi Dios. No solamente el Dios del rey David, también es su Dios, hermanos, también es mi Dios. Dice, las produce aquel Padre que oye a su siervo. Las produce aquel Padre que guarda a su siervo. Las produce aquel Padre que lo protege, que lo protege. Las produce Dios que está en todo lugar mirando. Dios está mirando las maquinaciones de los enemigos de los hijos de Dios. Dios las está mirando. La alegría, la confianza y la gloria, como lo dice el verso 10. Alegría, confianza y gloria las produce ese justo creador, que aparte de escuchar, guardar y proteger a su siervo, también lo defiende. Es decir, e imparte justicia. Es Jehová, hermanos, el que produce toda la alegría. Es Jehová el que produce toda la confianza. Es Jehová el que produce toda la gloria de David para con su Padre amado. Hermanos, es importante que miremos el versículo 9 de nuevo. El verso 9 nos dice tres cosas. Que los enemigos de David, después de que sus maquinaciones fueron devueltas contra él, ¿qué pasó con esos enemigos? Pasó lo mismo que pasó con Egipto. Entonces, estos enemigos temieron, anunciaron y entendieron un poco acerca tanto del Dios de los hebreos como del Dios de David. Y miremos el contraste en el versículo 10. Se alegrará el justo en Jehová, confiará en él y se gloriarán. Es decir, los justos como David, ¿qué pasarán? Nos alegraremos, confiaremos y gloriaremos. Noten, hermanos, que tanto el versículo 9 como el versículo 10, los verbos están en futuro. Están en futuro. Y sabemos que Dios, a través de la historia, ha protegido a su pueblo. Dios lo ha protegido. Pero eso nos debe llevar
a que pensemos en dónde será la consumación completa de estos verbos. ¿En qué momento el impío reconocerá a Dios? ¿En qué momento el creyente se hallará completamente en Dios? ¿En qué momento? En el día del juicio, donde todo hombre, mujer y niño temerá y entenderá que el juicio ¿qué? Ha llegado. El juicio ha llegado. Es decir, el versículo 9 nos muestra una cara de la moneda. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 hay es una admiración de un Dios que hace proezas, mas no hay una creencia en ese Dios. En el versículo 10 que nos muestra que los justos se alegrarán. Entonces el versículo 9 y el versículo 10 son las dos caras que van a ver en el día del juicio. La pregunta es, ¿cuál cara va a ver usted? ¿Cuál cara vamos a ver? Medite en esto usted, en aquel que maquina y conspira en contra de Dios, o en contra de los siervos de Dios, o en contra de los hijos de Dios. O usted es aquel que confía en todas sus capacidades y se jacta de toda la habilidad que le ha dado la vida. O se jacta en su buena conducta, o se jacta en su moralismo, o se jacta en que no le hace daño a nadie, que es un buen hijo, que es un buen padre, que es un buen abuelo. Eso no les va a salvar, hermanos. Perdón, amigos, no les va a salvar. Solo nos salva la confianza plena en quién, en Jesucristo, que perdona todos y cada uno de sus pecados, así como nos los ha perdonado a muchos. Si cree en Él y vive cada día, tenga la plena seguridad que el día del juicio va a ser de alegría, no va a ser de maldición. El día del juicio va a ser de alegría y no va a ser de maldición. Quiero que miremos de nuevo el versículo 1 y el versículo 2, Salmo 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y quiero que miremos también Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. 22, versículo 39. Capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está el ungido. Aquí está el Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo? Lo mismo que hacía David. Orando, suplicando, rogando. Pero miremos por qué. Lucas 22, versículo 63. Versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaba el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Él estaba orando por eso, para poder soportar lo que cada uno de ustedes y lo que yo teníamos que recibir. Hermanos, miremos
capítulo 23, versículo 33. Capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí está el ungido de Dios, recibiendo lo que tenía que recibir cada uno de los pecadores que hemos creído en él. Hermanos, el amado Salvador siempre dependió de su Padre Celestial, aún en los momentos de agonía. El Redentor lo protegió a usted y a mí. ¿De qué? De la paga del pecado, de la muerte, de la condenación, del dominio del pecado. Él murió por su pecado y por el mío. Por consecuente, toda la iglesia redimida debe hoy lo que dice el Salmo en el versículo 10. Alegrarse, confiar y gloriarnos. ¿Por qué? Primero, porque así como David sabe, Dios lo escucha. Y segundo, ¿por qué, hermanos? Porque somos salvos, que somos hermanos de Cristo. Porque si morimos hoy, no nos vamos a ir para el infierno. Porque tenemos clara nuestra visión de decir qué es pecado y qué no es pecado. Hay muchos que dicen que todo está bien y sabemos que se están condenando. Esos muchos están con nosotros, nuestros padres, hermanos, familias. Por eso, hermanos, recordemos, el Redentor lo protegió a usted y a mí de la paga del pecado. Él murió por su pecado y murió por el mío. Por consecuente, toda la iglesia redimida debe hoy alegrarse en Jesucristo, confiar en Jesucristo y gloriarnos en Jesucristo. Así como David se alegraba en Jehová, confiaba en Jehová y gloriaba a Jehová. ¿Por qué? Porque lo escuchó, lo guardó, lo protegió y lo defendió y le impartió justicia para con sus enemigos. Hermanos, ya como conclusiones, primero en cuanto al Salmo, Jehová ve y actúa, escuchando, protegiendo y defendiendo a quién, a su siervo David. Fue lo que nos mostró el Salmo. Segunda conclusión, el rey David conoce tanto a su Padre Celestial, pero tanto que el Salmo es una oración. El Salmo es una oración de ruego. Y cuando David la está expresando, es tanta la confianza que él se anticipa a la respuesta de su petición. ¿Lograron ver eso, hermanos? El rey David conoce tanto a su Padre Celestial que su confianza es tal que anticipa en su oración que Dios herirá a todos sus enemigos, de tal forma que temerán. Y aplicaciones, hermanos, para nosotros. Hermanos, la oración es la mejor opción. La oración es la mejor opción para todas las ocasiones. Hay angustia, hay dificultad, hay enfermedad, hay temor, hay escasez o hay felicidad, hermanos. Oremos, oremos. Y como hijos de Dios esforcémonos por crecer en este medio de gracia. Para mí es difícil, pero hermanos, que todos nos podamos esforzar. En la segunda aplicación, mis hermanos, tengan la seguridad, la confianza y la convicción de que Dios siempre está actuando en el bien espiritual de su vida y de mi vida. Él siempre está actuando. Quiero hacer, mis hermanos, por favor, que tengamos un tiempo de oración.